Empoderada y en tenis. Hello, buenas tardes Santo Domingo, muy buenas tardes República Dominicana. Así iniciamos Mujer Empoderada y en Tenis a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. 106.9 zona metropolitana, 102.7 todo el país, www.hifa1000.do para el mundo. Mujer Empoderada y en Tenis, bajo la producción de la doctora Carmen Tavera. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Carlos Lebró, nutriólogo clínico, obesólogo, dietista. Además, como invitada especial está la doctora Johanny Roedán. También está pues con nosotros en vivo aquí en cabina, nutrióloga clínica, obesóloga, dietista, nutrición deportiva. Tony Luna en los controles y así iniciamos Mujer Empoderada y en Tenis hasta las 5 de la tarde. Buenas tardes, doctor Carlos Lebró. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, @un estilo de vida fit, IFA, la voz de las Fuerzas Armadas. Y el día de hoy, como Tony ha mencionado, tenemos una invitada de lujo. Tenemos plato fuerte el día de hoy. Vamos a hablar de obesidad y actividad física. Tenemos con nosotros la doctora Johanny Roedán. Bueno, Carlos, para mí es un placer poder compartir con ese público que nos escucha en esta tarde del día de hoy todos esos conocimientos que tenemos para guiar a ese público que se encuentra quizás un poquito de sobrepeso o obesidad. Antes de continuar, Carlos, tenemos que invitar al público de Mujer Empoderada y en Tenis, recordarle que pueden buscarnos a través de esta plataforma TV Canal 46, Cablevisión de Win TVO 403 para Med Televisión. Ahí está el programa en vivo. Bueno. Gracias a la doctora Carmen Taveras, que siempre está atento a su espacio. Así que claro, un abrazo para la doctora. Bien, bueno, Tony, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y es que el abordaje de la obesidad es un abordaje, como siempre hemos hablado aquí, multidisciplinario. O sea, son múltiples disciplinas, múltiples especialistas, los cuales tienen que ver al paciente obeso. Y una de las disciplinas o uno de los pilares fundamentales de la actividad es la actividad física. La actividad física conjuntamente con la dietoterapia, modificaciones dietéticas que ya le hemos hablado anteriormente. Tenemos la parte del cambio psicológico de ese paciente en cuanto a la alimentación. Conjuntamente con la actividad física y la parte farmacológica son como los 4 pilares del abordaje de la obesidad. Y para la actividad física hoy tenemos a la doctora Roedán. Doctora, para comenzar, ¿cuál es el impacto que genera el ejercicio o la actividad física en el paciente con obesidad? Bueno, lo primero que hay que decir que más que necesario, el ejercicio es imprescindible cuando hablamos acerca de lo que es pérdida de grasa, porque eso es lo que busca un paciente que quiere rebajar, como bien ellos le llaman. Entonces, la actividad física debe ser, como quien dice, aparte de, como bien mencionaste, la alimentación, como quien dice, el segundo pilar más importante. Digamos, alimentación, correcto, actividad física, la toma de agua, que a nuestros pacientes no les gusta tomar agua. Es un pleito feo. Y de todos los días. Y por último, señor, el descanso. Porque hay que entender que el descanso es tan importante como el entrenamiento cuando hablamos de pérdida de grasa. Y el descanso, doctora, va íntimamente ligado con el manejo del estrés. Claro que sí, porque tú no haces nada con dormir y estar estresado todo el día, es lo mismo. Tony, yo creo que ese es un tema que merece un programa aparte. Sí, porque el manejo del estrés con estos pacientes es muy algo totalmente impactante, no solamente para la pérdida de peso, sino, Tony, hemos hablado aquí, ¿tú te acuerdas, Tony, cuando hablábamos del efecto que produce la alimentación? Que hay unos efectos que se llaman efectos comidas confort, que son esos niños que de niño premiaban al niño con un alimento, pasaba de curso, lo llevaban. Entonces, las personas tienden a volver a esas comidas confort cuando están estresados y nos rompen la dieta con esas carbograsas y nosotros nos ponemos la mano en la cabeza. ¿Y por qué no hicieron eso? Y es lo que dice la doctora. Mira, antes de comenzar en la parte de actividad física, principalmente lo que es la prescripción, tenemos que entender algo. La doctora mencionaba que la actividad física es uno de los pilares fundamentales. Principalmente la doctora mencionaba el segundo. Pero en trabajos nuevos que están haciendo, Tony, principalmente las personas que nos escuchan a través de las redes, la actividad física ha pasado posiblemente a ser protagonista de la cosa. En el sentido de que la actividad física va a cambiar la dinámica
que genera la obesidad. Claro. Eso es importantísimo. Bien, doctora, yo sé que las intervenciones en cuanto a actividad física tienen algo importante, pero ¿hay algo específico en cuanto a prescribir ejercicio? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tomar una persona con bajo peso, una persona con normopeso, que una persona con obesidad para la práctica de actividad física. Tendríamos que hacer ciertas modificaciones. ¿Existen modificaciones importantes o hay una prescripción estándar para estos pacientes? Bueno, lo primero que todo es que hay que entender que el cuerpo fisiológicamente de un paciente obeso es totalmente diferente al de una persona normal, una persona entrenada. Exacto. ¿A qué nos referimos con esto? Hasta en la forma en cómo su músculo quema la grasa. O sea, cómo quema la grasa, en qué momento comienza la quema de grasa, en la deficiencia de masa muscular que tiene ese paciente. O sea, van a ser muchas cosas que van a hacer que la intervención sea completamente diferente, que no podemos enfocar a todo paciente como que es igual. Además de que tiene deficiencia de movilidad, problemas a nivel articular, la sobrecarga que tiene sobre las rodillas, o sea que son cosas a nivel morfológico que también hay que tomar en cuenta al momento de uno evaluar y decidir cuál es el tipo de entrenamiento que más le puede caer bien a ese paciente. Entonces estamos hablando que en este paciente tenemos que prescribir, así como se prescriben medicamentos para las entidades que nosotros conocemos como hipertensión, diabetes, el ejercicio, y personas que nos escuchan, se prescribe. Claro. O sea, el ejercicio es, bueno, usted tiene que hacer X o Y actividad a X intensidad el tiempo necesario. Muy importante, algo que toma la doctora, y vamos a hacer un paréntesis ahí para que las personas vayan pudiendo concatenar las ideas e ir edificando. La doctora mencionó algo importante, que es que estos pacientes metabólicamente son inestables, Claro. que no se comportan como una persona normal, y eso es algo sumamente importante, porque la actividad física va a producir cargas en el sentido de la utilización, de la implementación del tipo de actividad que se haga. Pero esas cargas en etapas iniciales son estrés, es estrés que va a manejar la persona. Sí. Entonces tienen que ser, como dijo la doctora, prescritas a una intensidad adecuada para esa persona, para que esa persona no genere un estrés por encima de lo normal y abandone la actividad física. No, Porque y ese es que el problema. termine lesionándose también, porque no solamente eso, hay veces que hay entrenadores, que lo he visto yo, Me da... que quieren coger a ese paciente que llega por primera vez con obesidad y explotarlo en esa primera semana, Se mandan. cuando debe ser todo lo contrario. Tú debes ir a ritmo, tienes que ir preparando ese cuerpo para que pueda soportar cargas. Correcto. O sea, esa primera semana tú no eres mejor entrenador porque le des más duro al cliente. No, para Tú nada. eres buen entrenador en el momento que tú evitas las lesiones en el cliente. Muy importante lo que has mencionado, doctora, y es que, por ejemplo, y me ha pasado, no soy certificado en el área, pero sí ya tengo un tiempo grande haciendo actividad física y ejercicio, y obviamente en la parte de la capacitación con la parte de la obesidad, y veo eso, y es que no existen, como para que las personas entiendan, una rutina receta para esos pacientes. No. O sea, una rutina como que yo le edifico y la hago, y una receta y tú vas a hacer eso. No existe eso. Por eso las rutinas y las partes de la actividad física son individualizadas a cada persona, por lo que usted mencionó. El rango de movimiento articular, el impacto, el tipo de cuerpo que tiene esa persona. La resistencia La que tiene resistencia. también. Y eso es sumamente importante que lo tengamos pendiente en esta parte. ¿Por qué? Porque veo personas, por ejemplo, que incursionan en una actividad. Por ejemplo, son compañeros de trabajo y dice uno, mira, yo estoy haciendo X. Yo estoy corriendo. Ajá. Ay, Dios O mío. estoy haciendo... No, esa es una de las menos lesivas. Porque Estoy hay haciendo CrossFit. no lo quería mencionar, pero ya que usted insiste, yo estoy haciendo X tipo de entrenamiento, pero ese X tipo de entrenamiento es un entrenamiento que se pone en una pizarra y se pone lo que se va a hacer en el día, y tú vas a hacer prácticamente algo que está haciendo una persona que ya tiene 1 año y medio haciéndolo. Que ya tiene más resistencia, que tiene más tiempo trabajando con pesas. Que sabe la o sea, técnica. Y no va acorde. Que Así. sabe la técnica, que sea otra cosa, sus amplitud de movimiento en cuanto a Son diferentes, articulares claro. también no van a tener un impacto. Entonces, esas son cositas que a veces tenemos que tenerla pendiente en estos pacientes. Entonces, sí. Incluso yo podría decir que un paciente con obesidad o sobrepeso debe o necesita en inicio un entrenador personal. Sí.
necesita obligatoriamente un entrenador personal porque necesita en primer lugar evitar lesiones, porque se va a lesionar. Hay mucha carga, mucho peso sobre las articulaciones y cualquier ejercicio mal realizado o con un peso que no va acorde, porque al no tener conocimiento muchas veces va a querer decir, bueno, yo puedo con este peso por el simple hecho de decir, bueno, tengo mucha fuerza, quizás puedo, pero quizás no tiene la técnica Correcto. para poder realizar un ejercicio con ese peso de forma correcta. Entonces, en cuanto a la evaluación, para que vayamos comprendiendo, tenemos diferentes componentes. El componente que la doctora mencionó es el componente morfológico, cómo está compuesto ese cuerpo. Su altura, su proporción, su distribución corporal, la parte de lo que es la distribución de la grasa, que es fundamental. Muy importante. Porque nosotros, por ejemplo, podemos ver una persona con obesidad, pero esa distribución de la grasa puede ser diferente. Y esa distribución nosotros nos da, de punto de vista clínico, nos dice, mira, podemos buscar X cosas o X patología, pero desde el punto de vista de actividad física, también nos indica a nosotros qué tipo de actividad nosotros podemos prescribir con esa ¿Y persona. cuál le conviene más? También Correcto. por la posición o el lugar donde tiene la grasa. Otra cosa que se nos está saliendo importante, el componente cardiorrespiratorio de ese paciente. Tenemos que hacer pruebas cardíacas, tenemos que hacer exámenes de laboratorio, tenemos que hacer radiografía, y la gente te dice, pero yo me inscribí en el gimnasio, yo lo que voy a hacer ejercicio. No, espérate. Y una prueba de esfuerzo. Ajá, ¿qué edad usted tiene? Bueno, yo tengo 45 años. Sí, pero cuando yo era adolescente, yo practicaba X disciplina y yo era medallista en ese. Sí, pero ya tú tienes 25 años que tú no haces actividad, que ese es uno de los pleitos que tenemos con los pacientes. Claro, que creemos que tenemos quizás la misma fuerza que hace 10, 15 años cuando usted practicaba deporte, ¿no? Correcto. El cuerpo se adapta, el cuerpo cambia. Y si usted está sedentario, ese cuerpo lamentablemente no es el mismo. Y no, y la gran mayoría ahora te compran una bicicleta y se van a hacer fondo o al mirador. ¿Y los 45K? Con 3 o 4 meses. Incluso cuando llegan muchas veces los pacientes a la consulta que me dicen, doctora, yo estoy corriendo. Una de las primeras preguntas que yo le hago, ¿para qué corres? ¿Para rebajar o porque te gusta? Y me dicen, no, porque yo quiero rebajar. Yo le digo, es que yo nunca he visto a ninguna persona que corriendo rebaje, lo que hace que se daña la rodilla al final de cuentas, porque cuando tú corres brincas, y cuando brincas haces impacto a nivel de rodilla. Entonces son pacientes que a los 2 o 3 años ya están sufriendo de problemas de articulación de rodilla. Fíjate, algo importante que tú has mencionado. El paciente con obesidad, y para entrar en contexto con las personas que nos escuchan, el paciente con obesidad es un paciente único. Así ¿En es. qué sentido? O sea, cada paciente con obesidad que te llega es un paciente totalmente diferente. Esa es una. Pues hay que individualizar las cosas con cada uno. No todos los obesos son los mismos. No. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Ese paciente por su situación de obesidad va a tener, como la doctora explica, alteraciones en la distribución de la carga, el peso. O sea, las articulaciones que manejan peso, columna lumbar, cadera, rodillas y tobillos, ¿vale? van a estar comprometidos conjuntamente por la distribución de la grasa. Al ser anormal, los brazos van a estar hacia afuera. Y al estar hacia afuera, va a tener alteraciones de la marcha. Va a caminar con pasos cortos para buscar estabilidad. Entonces esa persona usted no la puede mandar a correr. No, jamás en la vida. Incluso de los ejercicios que yo menos recomiendo para pacientes obesos están correr y hacer crossfit. El impacto. Son muy lesivos. El impacto. Son muy lesivos. Uno- Entonces, sí. nadar sí. Caminar rápido en caso de que pueda hacerlo. Aunque muchos Muy pacientes importante. refieren que cuando camina le duelen las plantas de los pies. Entonces, en ese Claro. caso, nadar hasta que pierda cierta cantidad de peso. Eso es importantísimo lo que usted ha tocado. Existen actividades físicas en las cuales no hay un impacto de retorno del suelo hacia la parte articular. Entonces, la natación es 1A para esos pacientes. Y esa es una de las cosas que uno siempre le pregunta. Tú tienes que ver también el poder adquisitivo del que viene a donde ti. ¿Usted tiene acceso a un club, señor, señora? Sí. ¿Tienen piscina? Nade. Porque la natación, como dice la doctora, no hay un impacto de retorno hacia la parte articular. 1. ¿Usted tiene acceso a un gimnasio? Sí. 1A. Usted puede hacer bicicleta. Usted puede hacer elíptica. Ojo, bicicleta estacionaria. Sí, Que ahorita salieron a montar bicicleta. montar y- bicicleta. Elíptica. ¿Por qué? Porque no hay un impacto del suelo hacia su parte articular. Y eso es importantísimo porque no se va a lesionar. Obviamente, si se lesiona, duele. Y si duele el paciente con obesidad, la actividad física duele, abandona. No Así la hace más mismo. nunca.
Pero abandonan ellos a veces hasta sin lesionarse, nada más porque le duele, ese El dolorcito ácido muscular láctico. que uno siente los primeros días. A veces abandonan, y más si el entrenador te agarra y te entrena de una forma que no es la correcta. Claro. Señores, busquen entrenadores capacitados, que estén certificados. No se pongan con cualquier persona que usted vea en el gimnasio, porque no todos están capacitados Exactamente. para trabajar con pacientes obesos. El paciente obeso es un mundo aparte para la práctica de actividad física. Y recuerden esa parte, o sea, es sumamente importante esa parte. Doctora, en cuanto a la planificación del entrenamiento, yo sé que tenemos diferentes variables. Tenemos principalmente la edad del paciente. Sí. Háblenos un poquito acerca de eso, más o menos cómo se planearía, cómo se haría esa planificación de entrenamiento, cuántos días a la semana, qué horario a la semana, obviamente el que esté distribuido por el paciente, el que él pueda, Claro. pero cuántas sesiones a la semana. Yo te voy a decir la verdad, según la experiencia como entrenadora personal, un paciente que desee perder grasa de una forma paulatina, que lo mantenga motivado, debe entrenar 4 o 5 veces por semana. Okay. Porque eso le va a permitir que vea cambios y eso lo mantenga motivado. No es que si entrena 3 veces por semana esté mal. 3 mejor que nada. Emma, un día es mejor que nada. Pero cuando usted entrena 4 o 5 veces por semana, te asegura que los cambios a nivel de pérdida de grasa van a notarse más y por lo tanto usted se va a mantener motivado. La hora del día en que debe entrenar, eso depende según pueda. Siempre yo recomiendo que siempre que usted pueda entrenar en la mañana es mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a conciliar mejor el sueño durante la noche. O sea, y además ya usted salió de eso, podría decirse. Sí. No hay... Bueno, si usted le toca entrenar después del trabajo, por lo regular, si se arma alguna actividad, alguna reunión, usted sale tarde, sale muy cansado. O sea, ponemos más excusas para entrenar cuando terminamos el área laboral. Sí, estoy en el tapón, no voy a llegar a tiempo. Pero cuando usted tiene la primera hora del día, ya usted salió de eso. Tempranito. Ya usted no va a tener formas de barajar el entrenamiento. Y algo importante, doctora, que entrenar en esas horas de la mañana, cuando hacemos actividad física, aumentamos nuestras endorfinas. Las endorfinas son esas hormonas de felicidad y nos llevamos el día entero lleno de energía. Con mucha energía. Y tú dices, ¿qué? Bueno, tú entrenaste, eso libera endorfinas y tú te activo el día entero. Lo único malo es levantarse muchas veces para el cliente que te dicen, el momento de levantarme, pero automáticamente usted llega a ese gimnasio y ya usted tiene energía. Correcto. Energía para todo el día. En cuanto, doctora, principalmente en cuanto a la planificación, el estilo de vida es fundamental. Háblanos de los hábitos del paciente, especialmente esos hábitos que son como hábitos tóxicos como el alcohol y ese tipo de cosas. Lo ideal es que el paciente deje de beber. Porque cuando un paciente con obesidad quiere ver cambios a nivel de pérdida de grasa, señores, cuando usted ve, usted como que lo que usted hizo con las manos lo desbarata con los pies. Es un problema. O sea, usted debe entender que el alcohol tiene muchas calorías vacías, no le aporta nada, solamente grasa. Entonces, lo que usted hace en la semana, el esfuerzo de la semana para usted ir a entrenar, ese día que usted se sienta y se bebe esas cuantas cervecitas, se da ese traguito, lamentablemente, usted echa ese trabajo para atrás. Y peor aún, cuando usted se da el trago y no está haciendo ejercicio. Eso es problemático. Peor aún. También el tabaco es algo que no conviene porque retrasa lo que es tu resistencia cardiovascular. El paciente por lo regular se puede sentir más sofocado al momento de hacer ejercicio. Claro. Puede sentir también hasta que ronca más por las noches. O sea, esos hábitos tóxicos, el alcohol, las drogas, porque hoy en día está muy de moda. Esas drogas que las personas creen que son inofensivas, sí. Pero que no lo son, que al final de cuentas no van a permitir que tú evoluciones de forma correcta. Algo importante, doctora, que usted mencionó con el uso principalmente del cigarro y otro tipo de drogas, es que dañan principalmente la parte respiratoria y la parte del endotelio, esa parte que recubre las arterias, y tienen efectos a nivel cardiovascular. Y circulatorio. Claro. Eso es sumamente importante. Y circulatorio. Incluso muchos de los pacientes que tienen obesidad tienen problemas circulatorios. Aparte de por el sobrepeso. Circulatorios y linfáticos. Y linfáticos. Aparte de por el sobrepeso, también por el uso de ese tipo de sustancias. Conjuntamente con el sedentarismo. El sedentarismo conjuntamente con la parte de obesidad, desde el punto de vista físico, va a producir alteraciones del retorno venoso. Las personas, la gran mayoría, tienen varices o tienen lo que en medicina llamamos arañas vasculares. Arañas vasculares. Claro, entonces eso es por, número uno, por el sedentarismo y número dos, por las posiciones del punto de vista de mucho tiempo durar sentado sin hacer actividad física. Y también otra de las cosas que yo le digo a los pacientes cuando llegan a la consulta es,
Señores, la actividad física va a permitir que usted pierda grasa, pero que no quede con flacidez. Incluso cuando el paciente me está poniendo ese pero para hacer ejercicio, o que me dice, doctora, yo solamente quiero hacer cardio, ejercicios aeróbicos, yo le hago la salvedad de que los ejercicios de resistencia o de fuerza, como levantar pesas, hacer banda elástica, siempre van a ser mejor. Primero porque evitamos la pérdida de masa muscular, evitamos la sarcopenia, que pasa mucho en esos pacientes con obesidad, que solamente deciden caminar, y al caminar solamente usted pierde grasa, porque no es que no la va a perder, pero va a quedar flácido. Incluso yo le digo, ¿tú quieres quedar con flacidez? Me dice, no, yo no quiero quedar con flacidez. Pues tiene que hacer pesas, y ahí lo motivo para que Pero algo importante, haga usted ha tocado lo de la flacidez y lo de la sarcopenia, porque la gran mayoría de esas personas no quieren hacer ejercicio de resistencia o ejercicio de fuerza, pero le hacen una dieta súper restrictiva, donde pasan muchísima hambre. Correcto. Y pierden todo el músculo. Exacto. Hipoproteicas, bajan en proteína, y esas personas se someten prácticamente a un sistema de alimentación que lo lleva, lo que habíamos hablado en intervenciones anteriores, lo que se llama efecto yo-yo, que son esos rebotes. Esas personas bajan de peso y vuelven y suben, y cada vez que bajan y suben disminuyen masa muscular porque no entrenan. Y eso es sumamente importante que lo tengamos pendiente. No, y también tener pendiente que cuando hacemos un plan de déficit calórico, señores, no solamente se pierde grasa, usted pierde masa muscular. Y por eso es tan importante que el paciente con obesidad haga ejercicio de fuerza y resistencia. ¿Para qué? Ok, quizás no desarrolle la masa muscular porque está en un proceso de déficit, pero evita la sarcopenia, evita la pérdida de la que ya usted tiene. Incluso al usted hacer ese tipo de entrenamiento, usted va a asegurar que su músculo comience a desarrollar mayor cantidad de mitocondrias. Eso es sumamente importante, doctora, claro, porque la obesidad, y lo hemos explicado aquí en intervenciones anteriores, la obesidad es una patología, es una enfermedad. Es una enfermedad que altera, como dice la doctora, la dinámica mitocondrial. O sea, nuestras mitocondrias, para que las personas puedan entrar en contexto, son organelas celulares, son estructuras celulares que tienen que ver con la producción de energía en forma de ATP. Así es que la conocemos en medicina. Es la que necesita el músculo. Correcto. Para poder hacer la contracción. Esa producción de energía se ve diezmada con el problema de obesidad, y es que la obesidad va a producir deficiencias de la biogénesis, así se llama en medicina, pero para que personas entiendan, estas mitocondrias no van a ser eficientes para oxidar sustratos. Y eso es un problema serio, porque eso lleva a resistencia a la insulina, eso lleva a prediabetes, y la única forma, por el momento que han podido descubrir los investigadores, que podemos revertir todos esos procesos es haciendo actividad física. Haciendo pesas. Y ejercicio. Claro, haciendo pesas, señora. Ganancia de masa muscular. ¿Por qué? Porque motivamos, producimos mioquinas, que son hormonas que produce el propio músculo y mejoran esa dinámica de las mitocondrias. No, y que también que hay que entender que cuando usted está en déficit calórico, que usted está haciendo ejercicio de fuerza y resistencia, el déficit calórico crea la necesidad. ¿La necesidad de qué? De que usted, al estar en déficit y estar haciendo actividad física, su músculo necesita energía. Correcto. Y no la va a tomar de la alimentación porque usted está en déficit. Entonces, ¿de dónde la va a tomar? De la grasa que usted tiene acumulada. Habrá mayor pérdida de lo que son los porcentajes de grasa, que es lo que buscamos con el paciente que tiene obesidad. Algo importante, y eso la doctora ha tocado un tema importantísimo, cuando el paciente va a consulta de seguimiento, la gran mayoría de ellos se suben al peso y solamente se enfocan en el peso. Y dice, ay, pero yo nada más bajé 5 libritas este mes, o estos 21 días. Y las medidas. Exacto. Y el porcentaje de grasa. Y las tallas. Cuando tú agarras y mides las tallas, mira, bajaste de 1,5 o 2 puntos porcentuales en cuanto a grasa, disminuiste el perímetro de cintura. Eso quiere decir que tu riesgo cardiometabólico va disminuyendo. Ajá. Sí, doctora, pero nada más fueron 4 libras. Sí, pero esas 4 libras, fíjate aquí, que el impacto fue en la grasa. Y ese impacto se va a ver mejorando tu situación cardiometabólica. Y la composición corporal se ve mejor. Oh, Dios mío. Incluso algo que yo hago con los pacientes es que le explico, y no me canso de explicar en cada consulta, porque es como que uno se vuelve una grabadora en cada consulta, claro. Es explicarle que la grasa no es un factor que nos dice si usted está, o sea, el peso, perdón, no es un valor que nos dice si realmente usted está haciendo cambio de composición corporal, es un valor muy oscilativo. O sea, usted se pesa todos los días y usted va a tener un peso completamente diferente. En el caso de las chicas, cuando le va a llegar el periodo menstrual,
pueden incluso hasta subir de peso por lo que es la retención de líquidos. Si Hasta la usted pro- trabajó de pie todo el día. La propia deshidratación. Si Uf. trabajaste al aire libre y te vas a pesar, obviamente También. deshidrataste, perdiste agua. Y usted se pesa en la mañana a primera hora, sin ropa, y se pesa a finalizar el día, Es y usted va a tener diferente. 2 pesos diferentes el Es mismo diferente día. completamente. Por eso es que no lo tomamos en cuenta. ¿Qué si tomamos en cuenta el porcentaje de grasa y las medidas? Por eso yo a mis pacientes les saco porcentaje de grasa y medidas primero, les demuestro que sí bajaron y luego los pesos. Correcto. Y ahí ellos van creando como esa educación y entendiendo que el peso no es importante. Mi gente, sáquense eso de la mente, el peso no es importante porque todo va a depender de qué sea el peso. Lamentablemente tenemos una herramienta que es el índice de masa corporal. Digo lamentable porque es una de las pocas que está estandarizada, pero lamentablemente he tomado variables que es peso y talla. Peso y talla. Entonces yo a veces le digo, no, mira doctor, pero que mi MC dio tanto, yo estoy en obesidad. No, no es así porque nada más estamos evaluando 2 variables y es como dice la doctora. Las otras medidas antropométricas son las fundamentales para yo tener un diagnóstico nutricional y una salud metabólica. Incluso cuando los pacientes me dicen, bueno, que el índice de masa corporal, yo le explico, todo es, o sea, el índice de masa corporal busca diagnosticar algún grado de obesidad o sobrepeso, pero todo va a depender de lo que tú estás viendo, porque hay pacientes que tienen mucha masa muscular y que si tú le calculas el índice de masa corporal entran dentro de algún grado de obesidad, Claro. pero tú estás viendo que es puro músculo Puro que músculo, tiene, o claro sea que que sí. eso va a ser algo muy subjetivo a lo que uno esté Doctora, viendo. en cuanto a las actividades durante la práctica de actividad física para el paciente obeso, ¿cuáles actividades serían recomendables para esa persona? Porque hay personas a veces que, y me ha tocado, yo estuve en un complejo, en un gimnasio, donde el segundo piso era una cancha de baloncesto, y yo tenía compañeros que nada más iban los días de liga a jugar baloncesto. Y nosotros en forma de un bullying sano, les decíamos, fulano, mira, allá abajo hay un gimnasio y eso está en el pago mensual. Tú puedes levantar pesas, pero era diciéndole, tú nada más vienes a jugar. Y dice él, no, pero es que, y me lo dijo así, Carlos, lo que pasa es que para mí, ir ahí abajo y levantar una pesa y hacer un movimiento una y otra vez, para mí es súper aburrido. Okay. O sea, ¿cuáles actividades, desde el punto de vista de entretenimiento, puedan hacer esas personas? Principalmente como actividad física que puedan recrearse también y a la vez ir realizando un tipo de ejercicio. Bueno, en primer lugar, caminar al aire libre. Ujú. Caminar, pero no, señores, paseando, caminar a paso doble. O sea, usted puede hacer ese tipo de actividad, caminar quizás en un espacio que esté un poco empinado, también puede ayudar. La natación, como bien dijimos anteriormente, que es una actividad completamente diferente, donde usted está en contacto con el agua, es recreativa y es divertida. También tenemos las pesas, pero hay que tomar en cuenta que va a ser aburrida siempre y cuando usted no sepa hacer pesas. Por eso ahorita recomendaba que en dado caso que usted no sepa entrenar, tenga un entrenador personal Claro. que le va a dar variabilidad de movimientos, dinámica. rangos de movimiento, pero tenemos lo que son las pesas libres, Ujú. pero también tenemos lo que son las máquinas que le van a permitir al paciente tener mayor rango de movimiento, trabajar con mayor cantidad de peso. Tenemos los ejercicios funcionales, Eso le iba a que preguntar. son los ejercicios que se hacen con el propio peso del cuerpo, que incluso son los mejores cuando el paciente con obesidad comienza Claro. en este mundo del entrenamiento. Yo también recomendaría cardio hit, me gusta el cardio hit, pero sin ejercicios de impacto. Exacto. Se puede realizar Como también los el cardio hit steps o los power work, que también involucran saltos y brincos y cosas. sin nada de eso, Exactamente. porque hay que cuidar la rodilla de nuestro paciente que Claro. tiene obesidad, porque ya con el propio peso ya tiene demasiada carga. Señores, el TRX, Ujú. el TRX es buenísimo para los pacientes. Eso es ejercicio con banda de suspensión, Suspensión. donde el paciente trabaja con su propio Y peso. complicaditos que son. Súper esos ejercicios. complicado. E incluso yo soy coach de TRX, trabajé mucho me tiempo gustaba hacer. Ujú. dando clases de TRX, y es un tipo de entrenamiento donde da mucha fortaleza porque la máquina es el propio cuerpo. Muy importante esos ejercicios porque la dinámica de esos ejercicios ayuda principalmente a la parte central del El cuerpo. core. Lo que llamamos el core, principalmente espalda baja, que los pacientes con obesidad sufren de dolores de eso. Entonces, trabaja espalda baja, trabaja los músculos abdominales brazos. y la postura corporal. Sí, porque tú tienes que estar todo el tiempo con el abdomen contraído. Ay, O sea, me lo tu dices. centro de gravedad Correcto. es el abdomen. Entonces, en ese Correcto. tipo de entrenamiento donde tú tienes que tener tu espalda recta para no ir a lesionarte y hacer mucha fuerza a los brazos, tú necesitas tener ese cuerpo todo puesto como en un mismo, ¿cómo diríamos? En un mismo... En un plano. en un mismo En un mismo plano. plano.
Lo único es que las bandas solamente aguantan hasta 300 libras, que yo no recomendaría ese tipo de entrenamiento quizás para una persona que sobrepase las 225 libras. Obviamente, esa persona, la parte de locomoción, caminar hasta que baje entre un 6 a un 8% de su peso para Yo diría luego... que hasta un 10%. Sí, podemos, si son tan grandes así, el peso se puede llevar hasta un 10. No, yo diría que caminar para esas pacientes que están comenzando por primera vez, Sí, que sí. nunca han hecho ejercicio, por lo menos el primer mes, salga a caminar, vamos a crear resistencia cardiovascular en lo que podemos implementar a lo que son los ejercicios de fuerza. Y en cuanto al tiempo, doctora, más o menos, ¿cuál sería el tiempo para una persona sedentaria? Vamos a poner un caso hipotético. Una femenina con obesidad grado 2, sedentaria, que quiere comenzar a cambiar su estilo de vida. Lo primero que tiene que asistir a un profesional de la salud, nutriólogo clínico, Claro. para eso. Hacerse su evaluación de lugar, Correcto, pero ir a vamos- un cardiólogo en caso de que lo Exacto. amerite. Pero vamos a suponer que ella quiere comenzar a hacer actividad física de forma empírica. No es lo recomendable. No lo recomendaría. ¿no? Eso es lo primero. Pero, qué cantidad de tiempo y qué volumen de entrenamiento pudiera hacer esa persona Yo inicialmente? diría que de 15 a 20 minutos está más que suficiente. Sí. De 15 a 20 minutos es más que suficiente para ese paciente que está iniciando. Ya según, incluso yo le digo a los pacientes, oye, comienza con 15 o 20 minutos y ya según vaya pasando las semanas, va aumentando 10 minutos cada semana. Correcto. 10 minutos cada semana hasta poder lograr lo que yo digo que es el tiempo máximo o tiempo número mágico para un paciente que tiene obesidad, que son 90 minutos de entrenamiento. Que si viene serían siendo hora y media. una hora y media. fuerte, 1 hora y Porque media. tenemos que entender que como estamos hablando del principio, fisiológicamente el cuerpo de un paciente obeso no funciona igual que el de un paciente que es entrenado, que tiene un peso normal. Nuestro paciente obeso comienza a quemar grasa aproximadamente a los 45 minutos de actividad física. Eso es algo importante que O tenemos sea que que aprender. durante los primeros 45 minutos, ¿qué está quemando tu cuerpo? Carbohidratos. Exacto. Entonces, Glucógeno. imagínate que ese paciente obeso solamente hace 60 minutos, solamente quemó grasa 15 minutos. O sea que va a haber cambios, pero quizás no con la rapidez que lo mantenga motivado. Algo importante que usted ha tocado, doctora, ahí es el tipo de ejercicio, la dinámica de nuestro cuerpo para la utilización de los sustratos energéticos y cuáles serían los ejercicios dependiendo del tiempo Claro. de la actividad física. La doctora dijo algo sumamente importante y es que nuestro cuerpo, y lo hemos mencionado aquí cuando hemos tenido intervenciones de medicina del deporte, recuerden que almacenamos hidratos de carbono en nuestro músculo y en nuestro hígado en forma de glucógeno. Y ese glucógeno, como la doctora bien indicó, en esos 45 minutos iniciales, se utiliza como sustrato energético. Fuente de energía. Entonces, para nosotros cambiar nuestra composición corporal, que es lo que quiere el paciente con obesidad, necesitamos usar las grasas como fuente de energía. Es como si usted tuviera un vehículo de gas y gasolina. Usted tiene que hacer un switch y ese switch metabólico lo hace nuestro cuerpo, pero después de cierto tiempo. Entonces, por eso es importante, y hablo con los pacientes de eso, hay pacientes que van al gimnasio y te hacen 25 minutos de cardio adelante y después te agarran una pesa, hacen la cosa al revés. No, debe ser todo lo contrario. Exacto. Porque es más eficiente para la quema de grasa que tú, cuando llegues, haga tus 5 minutos de calentamiento. El calentamiento es primordial. ¿Para qué? Correcto. Para preparar al cuerpo para la actividad física que viene. Independientemente de que usted tenga obesidad o no, todos debemos calentar. Luego de calentar, hacemos nuestra rutina de pesas. Y luego de la rutina de pesas, entonces usted va a hacer cardiovascular. Porque si usted hace cardio delante y usted está cansado, ¿con qué esfuerzo usted levanta pesas? No hay Muy fuerza. importante esa parte porque al final terminamos con el cardio. El cardio es lo fundamental porque lo que queremos es utilizar las fuentes de las grasas como fuente de energía durante el cardio y eso nos va a ayudar a cambiar la dinámica y la composición corporal. Algo muy importante, Carlos, ahora que estamos hablando sobre ese switch metabólico, Ujú. que los pacientes con obesidad, señores, usted no le recomiendo beber Gatorade. Porque Ay. si usted está haciendo ejercicio y yo le estoy comunicando que a los 45 minutos su cuerpo termina de quemar carbohidratos y comienza la quema de grasa, si usted bebe Gatorade, usted le está dando carbohidrato al cuerpo. ¿Qué usted cree que va a quemar el cuerpo? ¿Va a utilizar el Gatorade como fuente de energía? Señores, los carbohidratos que contiene. Las bebidas deportivas principalmente tienen su utilidad, principalmente para deportes de prestación intermitente, personas que practican, por ejemplo, baloncesto, béisbol, entre otras cosas. Pero si es para pérdida de peso, como bien dice la doctora, utilizar ese tipo de bebidas deportivas altas en hidratos de carbono. No ayuda en nada. Es más, te retrasa. No, doctora, y también ahora tenemos una nueva temática hace un tiempecito ya atrás, y es que están utilizando bebidas energéticas para ir al gimnasio. Ay, Dios mío.
Yo a veces me siento en la máquina, yo llego, hago mis ejercicios de calentamiento, cojo mi banco, pongo mi pesa, hago una serie, la pongo y me siento mis 20 segundos ahí para arrancar otra vez. Cuando yo veo una persona preparando una lata con una bebida energizante, yo, pero ¿por qué lo hace? Una persona con obesidad, que Sí. fácilmente le da un infarto. Bebidas energizantes. ¿Tú te imaginas? Pero algo importante con esto, las bebidas energizantes, para que las personas entiendan, esas bebidas, número uno, no se hicieron para el deporte. No. Independientemente de que las marcas patrocinen equipos deportivos, no se hicieron para deporte, se hicieron para mezclarlas con bebidas alcohólicas. Para tener más resistencia. La gran mayoría. En las fiestas. Claro, porque ayudan principalmente al metabolismo del alcohol a nivel hepático. Para eso fue que eso se hizo. Entonces, ¿cuál es la situación? Y es que la gran mayoría de ellas tienen altas cargas de cafeína. Por eso, usted no duerme bien si se bebe una cosita de esa después de las 6 de la tarde. Entonces, el problemita es que desde el punto de vista de la estructura de la bebida, es una bebida que es hiperosmolar. En medicina hablamos de hiperosmolar, que son bebidas que tienen altas cargas, principalmente de hidratos de carbono. Ujú. Esas bebidas a usted lo deshidratan antes de comenzar a hacer la actividad física. Usted arranca la actividad física Ya deshidratado. deshidratado. Es increíble. Carlos, ahora que tú mencionaste algo muy importante, la periodización del tiempo. Ujú. Tú acabas de decir que cuando tú estás haciendo tu rutina, tú haces un descanso de 20 segundos Ujú. y luego inicias. Muy importante, señores. Entre una persona que quiera hacer hipertrofia muscular, o sea, que Ajá. quiera aumentar la masa muscular, y una persona con obesidad, los tiempos de descanso Eso es importante. son totalmente diferentes. Una persona que tenga obesidad no puede durar un minuto descansando. ¿Qué ¿Cómo? hicimos? Y tirándose fotos, ¿Y qué y hicimos? mirándose en el espejo. Usted hizo su cantidad de repetición inmediatamente, como mucho, 30 segundos de descanso, y debe iniciar el segundo set. O sea, Eso- no puede durar un minuto, porque hablamos de ese tipo de tiempo cuando una persona está haciendo hipertrofia muscular, Claro. que está trabajando con mucho peso, pocas repeticiones. Entonces, los tiempos de descanso son mayores para poder tener fuerza para levantar mayor cantidad de peso después. Pero una persona con obesidad, señores, 30 segundos, porque usted lo que quiere es acelerar ese metabolismo y quemar mayor cantidad de calorías en ese tiempo que usted está entrenado. Usted no puede durar 5 minutos tirándose fotos. Hay que estimular esa fibra muscular. Claro, 5 minutos tomándose fotos que tú lo ves en el gimnasio. Y mirando, yo no sé Lo qué. peor del mundo, doctor, es cuando van en grupo. A mí me dan cosas cuando van. Además de que secuestran toda la Cuando mancuerna. comparten las máquinas Cuando también. secuestran toda la mancuerna, porque hay un grupito, a mí me da como, ¿tú entiendes? Pero el problema de ir en grupo es que si van 3, fulano hace su rutina y los otros están descansando en lo que él termina. Y al final de la jornada, como usted acaba de mencionar, el periodo de descanso y el ejercicio, Es deficiente. totalmente. Y no hacen las demandas desde el punto de vista fisiológico o de fisiología del ejercicio que se necesita en el momento. Incluso quizás con tú y otra persona pudiera hacerse. Sí. O sea, una persona hace, tú descansas, automáticamente, claro, esa persona hace, tú te sientas y haces. O sea, haciendo el intercambio con la misma máquina. O Quizás se así. pudieran hacer también lo que se llaman En superset ejercicios duales. Duales. Hacer Exacto. uno y hacer Uno el y cambio. otro y se uno hacen hacer el cambio. Pero eso ya sería en la dinámica de su entrenador. No, y en como- una hora que el gimnasio no te llena. Amén. Que le permita hacer ese Exacto. cambio de máquina. Correcto, correcto. Bueno, déjenme ver el Carlos, horario. tengo una preguntita por aquí. Perfecto. Vamos a ver las preguntas de las redes sociales. Una persona me pregunta Ujú. que si una persona con hernias discales puede caminar o trotar. Muy importante. En la parte inicial del live, o sea, del programa, hablamos de eso, pero principalmente lo ideal es caminar, pero tiene que, para poder hacer ejercicio un poquito de más impacto, lo ideal es que usted baje por lo menos un 10% de su peso, previo a, pero caminar es fundamental y obviamente tendría que buscar ayuda de una persona certificada para que le diseñe Una las rutina. estrategias de ejercicio que usted necesita. Incluso una persona con hernias discales debe fortalecer la musculatura de la zona. Correcto. Lo que Y hablamos haciendo ahorita. ejercicios de pesas es que podemos lograr ese fortalecimiento. Nunca correr, porque lo que acabamos de decir anteriormente, cuando usted corre, usted brinca y usted hace impacto. Entonces también va a hacer impacto en esa zona del cuerpo. O sea, Muy que no va a sí. ser La distribución de la productivo. carga. Correctamente. Otra pregunta que tengo por aquí es que si una persona con obesidad, no, ya lo hemos hablado de eso, que si una persona con obesidad no puede realizar ejercicio de impacto, no, negativo, ningún tipo de ejercicio de impacto, porque también hace impacto lo que son las rodillas y tenemos que cuidarlas. Correcto.
Bien, pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos de la Voz de las Fuerzas Armadas y a través de las redes sociales @un estilo de vida fit. Pueden hacer sus preguntas por esa vía en la parte de las intervenciones de ustedes. Fíjate, esto es un tema que amerita múltiples intervenciones porque Claro. es un tema muy grande y muy amplio. Pero rápidamente, doctora, algunas recomendaciones en cuanto a actividad física, principalmente algunos consejos para en cuanto a Bueno, actividad física. entre ellas, señor, elegir actividades de baja, moderada intensidad, que no impliquen mucho impacto, porque como hemos dicho durante toda la intervención, hay que cuidar esas rodillas de nuestro paciente, combinar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Eso sí es importante. O sea, hacer tanto cardiovascular como pesas, muy claro, importante. porque hay que desarrollar ambas partes en el cuerpo y ambas, cada una va a traer su beneficio para el paciente con obesidad. ¿Qué otra cosita, Carlos? Bueno, podemos también, como dijo la doctora a mediados del programa, las sesiones de entrenamiento comenzar de 10 a 15 minutos en esas Claro. personas que van a iniciar un plan de actividad física. Obviamente ya cuando vayan evolucionando podemos Van agregar aumentando. la parte del tiempo y buscar actividades divertidas y motivadoras, cosas que a usted le guste. Usted puede bailar, usted puede jugar un deporte siempre y cuando no haya un impacto de por medio, no haga deportes intermitentes de cancha. Ni que tenis. Di que tenis, Wow. baloncesto. No, porque yo jugaba baloncesto. Pero cuando- selecciona uno que está delgado y entrenado haciendo tenis. Imagínate una No, persona con y la obesidad. fascitis plantar y los dolores. Practicar algún deporte, principalmente por equipo. Lamentablemente en República Dominicana el dominó es un deporte. Eso no es un deporte para bajar de peso. No, Entonces, no se queman calorías. exacto. Entonces, ¿qué otra cosa? Tenemos que consultar un profesional médico certificado, entrenador certificado, Su personas nutriólogo un clínico nutriólogo que clínico. aparte de elaborar, o sea, su entrenador elaborar, a trabajar en conjunto con el entrenador Eso es para que el importantísimo. entrenador elabore una rutina Eso es importante. que vaya en comunicación directa con Su plan de el alimentación. nutriólogo. Claro. Incluso cuando me llegan pacientes que ya tienen su entrenador personal, yo me comunico con su entrenador personal y juntos planeamos la estrategia para ese paciente con obesidad, porque la obesidad necesita un manejo lo que es multidisciplinario. Eso es importante. No es solamente el nutriólogo, no es solamente el entrenador, no es solamente el cardiólogo. Es todos trabajando en conjunto para que para lograr mejorar la calidad de vida de ese paciente. Eso es importante lo que tú has tocado, porque tanto el manejo de la obesidad desde el punto de vista de la actividad física tiene un impacto directo con la parte alimenticia. Y emocional El también. plan de alimentación tiene que ir acorde con el tipo de actividad física que está haciendo el paciente. Porque Y un los timers y también. los timing, exacto, porque ese paciente te puede hacer un déficit de algún tipo de nutriente o de algún tipo de punto de vista energético también, con una alimentación inadecuada realizando actividad física. Por eso la dieta tiene que ser individualizada, pero tiene que estar acorde con el tipo del plan de alimentación conjuntamente con los días de rutina que usted hace actividad física. E incluso con la hora también, porque lo que usted va a comer antes y después de ese momento de entrenar Ujú. importa. Claro. Es muy importante porque te va a dar la energía que tú necesites en ese momento, va a utilizar mejor los elementos biodisponibles por el cuerpo, o sea, que todo va a ser importante. Correcto, inclusive las personas que entrenan en la madrugada tempranito. En esa hora hay una intolerancia gástrica, la gente no come. Sí, pero podemos hacer la modificación a nivel de la cena previa para que tú vayas cargado de glucógeno a hacer ejercicio. O sea, tiene que haber una integración, como plantea la doctora, conjuntamente con la persona, el personal de punto de vista médico, pero también el personal de entrenamiento. Así es. Bien, vamos a las llamadas por el número de cabina. El número, por favor, se lo pueden decir. 809-531-1701, 1809-200-3141. Y se pueden comunicar con nosotros a través de Un Estilo de Vida Fit en Instagram y a través de las redes de la doctora pueden también hacer sus preguntas. Así es. Vamos a darle unos 5 minutos a las personas que se comuniquen con nosotros. Mientras tanto, vamos a ir haciendo una recopilación de las cositas que hablamos. Recuerden rápidamente lo que entra en las llamadas. La obesidad es una enfermedad, es un problema de salud grave. La obesidad necesita un abordaje multidisciplinario que tiene 4 pilares, recuerden. Alimentación o dietoterapia, actividad física que ya casi está en el número 1, pues, según las investigaciones, conjuntamente con la dinámica de las modificaciones conductuales con salud los mental hábitos. y los hábitos
Pero también tenemos la parte de la farmacoterapia, que no lo podemos dejar de lado porque también es importante, pero no es la definitiva. No, que incluso que hay pacientes que Sí, necesitan sus fármacos. Yo trato de no utilizarlos, pero hay pacientes que lo necesitan. Ameritan. Fíjate, yo antes era renuente a la parte farmacológica. Yo también, pero eso ha ido cambiando. Pero ¿verdad? uno va cambiando porque uno se da cuenta, mira, él mejora su perfil por esto, pero de golpe y porrazo, lo primero, no. Como dice una de mis alumnas que se graduó recientemente de la maestría, dame el chance primero, para yo tratarte desde el punto de vista de alimentación y actividad física y modificaciones conductuales. Y si de aquí a X tiempo no vemos modificaciones, podemos probar los fármacos. Eso mismo hago yo. Anteriormente estaba renuente, hasta hace como un año. Totalmente renuente porque yo soy de las que trabajan de forma muy natural. Pero le di la oportunidad a la farmacoterapia. Realmente he obtenido muy buenos resultados con muchos pacientes que sí lo ameritaban. Claro. Y nada, pero como dices bien, que me den el chance. Dame un mes y medio. Vamos a ir viendo si podemos lograr evitar todo ese tipo de cosas. Rápidamente recuerden, antes de ir despidiendo ya el programa, la actividad física tiene que ser prescrita por una persona capacitada y calificada. Y esa actividad física va a mejorar, importante esta parte, la situación cardiometabólica del paciente. O sea, el ejercicio físico hace modificaciones que los fármacos todavía no han podido hacer. Así es. Bien, hasta aquí, Mujer Empoderada y en Tenis. Nuestra disertación del día de hoy, hablando acerca de actividad física y obesidad. Se pueden comunicar con la doctora a través de sus las plataformas, doctora, sus redes. Nutrición, rayita debajo, doctora Ruedán, o a través del número 829-988-6014. Ahí estamos para servirle. Bien, se pueden comunicar conmigo, el doctor Carlos Lebrot, a través de las redes sociales, @un estilo de vida fit, y en el número 809-775-1834. Bye bye.